Pues buenas tardes, maestras, maestros. Hoy es 20 de mayo del 2021. Estamos reunidos en nuestra sesión número 10 del Círculo de Estudio para la Promoción Horizontal. Le damos la más cordial bienvenida a nombre de todas las compañeras y compañeros de la Zona 11 Federal de Educación Especial. Este es un círculo de estudio incluyente que también invita a los compañeros de otras zonas escolares y a los compañeros de otros niveles. Por ejemplo, tenemos compañeras y compañeros de preescolar, primaria y secundaria. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que tiene que ver con un documento que ya les platicaré cómo por alguna extraña razón desde hace aproximadamente 15 años aparece en las guías de estudios. Primero en lo que fue carrera magisterial, después siguió apareciendo en las guías de estudio de la reforma educativa del sexenio pasado y persiste su aparición en algunas o en la mayoría de las guías de estudio de esta reforma más reciente. Por eso es tan importante identificar este documento, porque aunque la temática y aunque los conceptos y la política que manejaba ese documento, podríamos suponer que ya está desfasada. Todavía hay cosas que se aplican y es muy importante entender el antecedente de este documento. Es muy, muy importante considerarlo, y aunque ustedes sean de preescolar, de primaria o de secundaria, por favor quédense porque seguramente les van a hacer más de una pregunta en el examen que vamos a presentar. Ok, les recuerdo antes que este es un círculo de estudio que se reúne periódicamente todos los jueves a las 6:30 de la tarde para abordar temáticas de interés común. En este caso, el examen para la promoción horizontal. Se basa en los conocimientos y en las experiencias de todos los participantes y, bueno, su asistencia y su participación es totalmente voluntaria. También habría que señalar que un círculo de estudio como este, bueno, tiene una dinámica de participación. La idea es que revisemos el temario y las fechas, que leamos previamente los materiales, que nos integremos a la sesión y aportemos nuestras opiniones, y también quien así lo desee puede participar exponiendo alguna de las temáticas que vengan en las guías de estudio. También es muy importante, bueno, pues que al momento de la sesión todo el mundo opinemos y participemos y de esta forma podamos beneficiarnos de lo que nuestros compañeros piensan, ¿no? Ok, recordemos que esta es la 10ª sesión. En la primera sesión, bueno, pues vimos las reglas del programa y el calendario. Posteriormente revisamos los perfiles profesionales, los criterios y los indicadores. El 18 de marzo revisamos el artículo 3º constitucional. Posteriormente revisamos la Ley General de Educación. Más adelante revisamos los aprendizajes clave en lo que tiene que ver con preescolar. Habría que señalar que el tema del artículo 3º, bueno, nos apoyó el maestro César Galván García. Para el tema de la Ley General de Educación nos apoyó el maestro Juan Manuel Carmona Larios, y para el tema de los aprendizajes clave de preescolar nos apoyó la maestra Adriana Almejo. Si ustedes por alguna razón no tuvieron la oportunidad de ver o de estar en esas sesiones, pueden integrarse al grupo de Facebook o pueden buscar los videos inclusive directamente en el YouTube. Bueno, el 22 de abril estuvimos revisando lo que vienen siendo los aprendizajes clave de primaria, de la mano de la maestra Yesenia de la Cruz y del maestro Adrián López del Toro. Posteriormente, el día 29, la maestra Sonia Tenorio nos apoyó con el tema de los aprendizajes clave de secundaria. El día 6 de mayo, la maestra Norma Edith López Ruiz, una compañera de Manzanillo, nos apoyó con el tema de la nueva escuela mexicana. El 13 de mayo, la maestra Rocío Sandoval y el maestro Demetrio Hernández nos hicieron el favor de abordar el documento denominado Estrategia de Equidad e Inclusión en la Educación Básica para los Alumnos con Discapacidad.
Y el día de hoy voy a revisar junto con ustedes este documento, como se los decía hace un ratito, que viene del 2006, pero que curiosamente persiste en las guías de estudio, ¿no? Se llama Orientaciones Generales para el Funcionamiento de los Servicios de Educación Especial. Y aunque ustedes no lo crean, y aunque pareciera que es un tema exclusivo para la educación especial, en los exámenes que les hacen a los compañeros de preescolar, primaria y secundaria, para ingreso o para promoción, les hacen preguntas de este documento. Por eso es tan importante que lo revisemos. Bueno, también habría que señalar que la guía de estudio para el examen de la promoción horizontal no ha salido. Estas temáticas que estamos revisando, las estamos sacando de las guías de estudio justamente de los otros procesos, del proceso de promoción horizontal y también, del proceso de promoción vertical. Pero también estamos sacando conclusiones del documento denominado Perfiles Profesionales, Criterios e Indicadores, porque en ese documento ustedes recordarán que se establece lo que se espera que un maestro conozca y haga, y también cómo se espera que actúe un maestro, ¿no? Ante sus alumnos, ante la escuela, ante los padres. Por eso, pues de alguna forma es hasta cierto punto fácil entender qué tipo de bibliografía debemos estudiar para estos exámenes. Ok, seguimos a la espera de las guías de estudio porque una vez que aparezcan las guías de estudio para el examen de la promoción horizontal, nos quedarían aproximadamente 4 sesiones pues para seguir trabajando la información. Debo también comentarles que aunque ya tenemos 10 sesiones, es muy importante que ustedes sigan practicando las lecturas por su propia cuenta, que organicen un espacio y un tiempo específico para que sigan leyendo, porque recuerden que hacer un examen de esta naturaleza es como correr un maratón. Si ustedes quieren correr un maratón y una semana antes del maratón salen a correr a toda velocidad por la manzana de su casa, aunque corran toda la semana, una semana antes del maratón, les será muy difícil completar los kilómetros para terminar esa carrera. Entonces, es importante leer, leer, leer. No se trata de memorizar, se trata de leer para ir pues acomodando los conceptos y las propuestas que vienen en toda esta bibliografía. Permítanme responder unas preguntas que nos están haciendo. El maestro César Covarrubias nos pregunta ¿cómo se llama el grupo de Facebook? Bueno, el grupo de Facebook donde están todos los videos de las sesiones que hemos tenido, se llama así, Círculo de Estudio para la Promoción Horizontal, Educación Especial. Lo pueden buscar en Facebook y con mucho gusto los agregamos. Y los videos, pues los pueden localizar así, como Círculo de Estudio, Promoción Horizontal, sesión 1, sesión 2, sesión 3, y ahí ya les aparecerá toda la lista de los videos. Ok, me salgo de esta presentación y voy a situarme entonces en esta que es nuestra presentación del día de hoy, que se trata justamente de un documento que se llama así, Orientaciones Generales para el Funcionamiento de los Servicios de Educación Especial. Es este libro, ustedes lo pueden encontrar fácilmente en el internet, cualquier buscador, le ponen ese nombre y los va a llevar directamente al documento. Es de la Secretaría de Educación Pública y es del año 2006. Ahora bien, también se le conoce como el famoso libro morado. Yo creo que por el color de la portada,
nos fue muy fácil irlo asociando con ese nombre, con el nombre del Libro Morado, porque digamos que este es como el Nuevo Testamento de educación especial. Perdón por hacer esa analogía. Antes de este libro había otro libro muy famoso en educación especial que se llama La integración educativa en el aula regular, del cual también les hacen muchísimas, o mejor dicho, les hacían muchísimas preguntas a los maestros de educación básica. Y ese libro era de color verde. Entonces, teníamos el libro verde, que era nuestro Antiguo Testamento, perdón, y el libro morado, que era el Nuevo Testamento. Por eso, tal vez por ese nombre tan largo que tienen los dos, le decíamos al de la integración educativa en el aula regular, libro verde, y al de las orientaciones generales para el funcionamiento de los servicios de educación especial, libro morado. El primero es del 2000, este es del 2006. Ahora bien, ¿por qué es importante revisar este documento? Ahorita lo vamos a ir entendiendo. Todavía hace escasos días platicaba con una persona que presentó el examen, con un compañero, un amigo que presentó el examen apenas el día domingo 16, el examen para la promoción vertical, y me decía, oye, venían conceptos de ese libro, y le decía, pues hasta cierto punto es entendible porque a partir de la información de este libro fue cambiando la concepción y se fue introduciendo este nuevo concepto de las barreras para el aprendizaje y la participación. Entonces, por eso es importante recordar este libro, recordar o conocerlo. Bueno, este libro tiene 4 grandes apartados. En el primer apartado tenemos un tema general que tiene que ver con la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales en México. De entrada hay que decir que el concepto de necesidades educativas especiales ya no es recomendable utilizarlo. Ustedes recordarán que hace 8 días, en la temática que abordaron la maestra Rocío Idalia y el maestro Demetrio Hernández, en uno de los apartados de ese libro, que es del 2017-2018, se hace una recomendación de dejar de utilizar este concepto de necesidades educativas especiales. Ok, pero bueno, ese es uno de los contenidos que tiene este documento. El segundo documento habla de los servicios de apoyo de educación especial. El tercer apartado habla de los servicios escolarizados y el último habla de los servicios de orientación. Ahorita vamos a entrar al detalle de cada uno de estos temas de una forma muy general, invitándolos de la manera más atenta y respetuosa a que cuando tengan oportunidad lean este documento, recurran al documento y denle una repasada. Ok, ¿de dónde surge este documento? Habría que entender como el momento histórico y habría que ubicar el documento. Miren, ustedes recordarán que cada sexenio tiene su programa nacional de educación, que de pronto le han ido cambiando de nombres, en ocasiones se llama programa sectorial de educación, ¿no? Pero este Programa Nacional de Educación en 2001-2006 se identificó como necesidad elaborar un marco regulatorio para normar los procesos de integración educativa en las escuelas de educación básica. Entonces, ojo, porque aunque desde el 92, en la Ley General de Educación de ese año, se estableció en el artículo 39 que la educación especial formaba parte de la educación básica, y en el artículo 41 de la Ley General de Educación de aquel entonces se definía qué era la educación especial. Bueno, no teníamos hasta entonces un marco regulatorio para justamente intentar definir los esfuerzos de lo que sí le toca hacer o de lo que sí le tocaba hacer a los servicios de educación especial. Entonces, ahí estaba esa necesidad. Ahora, ¿de dónde surgió este documento también? Bueno, este documento fue surgiendo de las reuniones regionales y nacionales organizadas en el marco del PNFEI.
¿Qué es el PNFEIE? Bueno, pues el PNFEIE es el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa, que fue construido por la Secretaría de Educación Pública en el 2002, junto con una oficina que se llamaba Oficina para la Representación de las Personas con Discapacidad. Entonces ya se conjuntan ahí dos elementos. Y estas orientaciones generales para el fortalecimiento de los servicios de educación especial se supone que serían la base para que cada estado elaborara los manuales de operación para los servicios de educación especial. Habría que decir que no todos los estados elaboraron los manuales de operación y que entonces, al no haber manuales, en muchos estados se recurre o se recurría a este documento para interpretar lo que tenía que hacer cada uno de los servicios de educación especial. Bueno, vamos a seguir avanzando y nos vamos a adentrar al primer apartado de este documento, que se llama justamente así: la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales en México, insistiendo que en los últimos documentos que hablan justamente de la inclusión, se sugiere que este término de necesidades educativas especiales ya no lo utilicemos. Sin embargo, bueno, pues quedó ahí en este documento y ahorita vamos a ver por qué estaba ahí, ¿no? Bueno, ubiquémonos primero en la situación histórica de este documento. En 1970 se fundó la Dirección de Educación Especial, aunque habría que reconocer que antes de 1970, pues ya había esfuerzos aislados en materia de educación especial, ¿no? Recordemos que desde el mismo Benito Juárez fundó la Escuela Nacional para Ciegos y la Escuela Nacional para Sordos. Entonces, digamos que había un esfuerzo muy aislado y muy segmentado, muy fragmentado para atender a las personas con discapacidad. Pero fue hasta 1970 cuando se funda una Dirección de Educación Especial a nivel nacional. En 1993, ustedes recordarán que hubo un acontecimiento muy importante en nuestro sistema educativo, que fue el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. En aquel entonces, bueno, pues se publica una Ley General de Educación que, como ya se los decía, en el artículo 41 define cuál era la misión de la educación especial. Pero también se hizo un gran esfuerzo para reorganizar los servicios de educación especial. ¿Por qué? Porque había muchísimos servicios que se llamaban de distinto nombre. No sé si aquí entre los participantes, por ejemplo, tenemos compañeros que les haya tocado trabajar o que les haya tocado tener conocimiento de que había unos servicios de educación especial que se llamaban grupos integrados, o que había otros centros de educación especial que se llamaban CECADES, como lo que ahora es el CAM Mundo Nuevo, era el Centro de Capacitación y Desarrollo para Jóvenes con Discapacidad, o que había CPPs, que era un centro psicopedagógico. Bueno, todos esos servicios, o que había los famosos CAPEP, ¿no? También para preescolar. Todos esos servicios, a partir del 93, se intentó reorganizarlos y reorientarlos. Y entonces dijeron, a ver, vamos a dejar únicamente 3 tipos de servicios en educación especial. Vamos a dejar los servicios escolarizados, a donde van a ir los niños y jóvenes con discapacidad. Vamos a dejar los servicios de apoyo, que prácticamente vendrán a ser las USAER, o unidades de servicio de apoyo a la escuela regular. Y vamos a dejar los servicios de orientación, que van a ser los CRIE. Ahorita vamos a ver en qué consiste cada uno. Entonces, eso ocurrió a partir de 1993. También habría que decir que en 1997, aquí en México, hubo una conferencia nacional que se llamó justamente así: Atención a menores con necesidades educativas especiales, equidad para la diversidad. A esa conferencia también se le llama Conferencia de Huatulco, porque fue en ese lugar.
Ahora, en el 2002, como ya lo comentábamos, la Secretaría de Educación Pública editó este documento que se llamaba Programa Nacional de Fortalecimiento para la Educación Especial y la Integración Educativa. Bueno, ese es, digamos, el antecedente de este documento que estamos revisando, porque este documento es del 2006. Sitúense ustedes en este contexto en el que se empezaba a hablar del tema de la inclusión, porque, a ver, pregunta de examen. Aquí nos hace falta mencionar un evento a nivel internacional muy importante que tiene que ver con la publicación de un material que ha marcado un antes y un después en el tema de la inclusión educativa. Pregunta de examen, ¿cómo se llama ese documento? Les voy a dar otra pista, es un documento del año 2000. Les voy a dar otra pista, es un documento que sale de Europa, bueno, digamos, es de la región europea. Más específico, maestro César, es un documento que prácticamente todos los días mencionamos, porque de ese documento surgió la idea de las barreras para el aprendizaje y la participación. Ahorita vamos a ver esto que usted comenta, maestro Demetrio, de la conferencia de Hontiem, Tailandia. Pero ustedes acuérdense, ¿qué pasó en el año 2000? ¿Qué documento se publicó en el año 2000? ¿No es el índice? Ah, Meche, felicidades. Estrellita pegada con saliva en la frente para Meche, porque acuérdense que en el 2000 surge el índice. Entonces, este documento que estamos revisando hoy, que se llama justamente Orientaciones Generales para los Servicios de Educación Especial, retoma algunas cosas del índice, porque habla de las barreras para el aprendizaje y la participación, pero digamos que retoma el término de una forma difusa. Lo vamos a ver porque. Adelante, maestro Demetrio, agradecido con su participación, adelante. Nada más una observación, maestro, que fue en el 2000 cuando lo asumió la conferencia internacional. Es cierto. Pero el documento, el trabajo del índice viene desde la década de los 80, se empezó a construir el modelo de investigación en las escuelas para favorecer el desarrollo y se encontraron con lo de las barreras, entonces ya viene de mucho más atrás. Lo que sí se hizo el 2000 fue que lo asumió la conferencia internacional como un documento clave para favorecer la inclusión. Y la otra, pues, internacional, tiene que ver con lo que acabas de decir de la reunión de Hontiem, de Educación para Todos, que está en ese mismo año. Y aquí está Vicente Fox, recientemente llegado a la presidencia en el 2000. También tiene que ver con el tema de hoy, que hoy hablamos. Es el precedente importante. Sí, sí, así es. Muchas gracias, maestro Demetrio, por esta precisión que nos hace. Ok. Bueno, pues entonces ahora revisemos un poquito de este marco jurídico y normativo a nivel internacional que había antes de este documento del 2006. Bueno, ya lo comentaba el maestro Demetrio, la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, o la famosa Conferencia de Hontiem, Tailandia, donde se hablaba de que había necesidades básicas de aprendizaje, que se tenía que hacer un esfuerzo para que se fueran satisfechas en todos los niños, ¿no? En esa conferencia se hablaba de que en el mundo existían muchos países donde los niños no acudían a la escuela y donde, por ejemplo, todavía en algunos lugares las niñas ni siquiera eran consideradas para escolarizarse, ¿no? Posteriormente hubo una conferencia, una declaración en Salamanca, España,
que se llamó justamente así, Principios para las Necesidades Educativas Especiales, la famosa Declaración de Salamanca de 1994. Y en el 2006, la ONU acuerda esta Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, fíjense cómo ahí viene el antecedente de este documento en el que todavía se hablaba mucho de integración, pero también tomaba una gran fuerza el tema de la inclusión, ¿no? Pasemos entonces al marco conceptual que viene en este documento. Ojo con esto, ojo con esto porque prácticamente son preguntas de examen de que te dicen, oye, en tal documento del 2006 se define la educación inclusiva y la integración educativa. ¿Cuál es la diferencia, no? Bueno, ¿qué se entiende por educación inclusiva en este documento? Bueno, la educación inclusiva implica, para este documento, ofrecer una respuesta educativa pertinente a la diversidad, reestructurando la cultura, las políticas y las prácticas. ¿Le suena familiar? Sí, porque prácticamente es retomado del concepto de barreras para el aprendizaje y la participación. Ahora, ¿qué es la integración educativa? Bueno, la integración educativa se asocia directamente con la atención de los alumnos que presentan necesidades educativas especiales con o sin discapacidad. ¿Y qué son las escuelas integradoras? Son aquellas en las que se ha promovido la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, eliminando las barreras para el aprendizaje y la participación. Entonces, fíjense qué interesante que inclusive se menciona en una parte del documento que la integración educativa le abona a la educación inclusiva, porque bueno, ya se empezaba a hablar que las escuelas de educación básica tendrían que asumir el reto de la educación inclusiva como un tema más global, no solamente pensando en los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad, sino pensando en aceptar y en acoger a todos los niños, ¿no? Ok. Ok. Ahora, esa era la situación actual de los servicios de educación especial a nivel nacional. Se observa a partir de 1970 un crecimiento exponencial de los servicios. Habría que decir también que por ahí como en el 2010 aproximadamente, el crecimiento de los servicios de educación especial se detuvo y que ahorita ya tenemos, no sé, alrededor de 10 años sin que exista un crecimiento real en cuanto al número de servicios o al número de recursos humanos. Maestro Demetrio, corríjame este dato, si es más o menos esa fecha en la que se detuvo el crecimiento de los servicios, ¿verdad? Bueno, lo que yo conozco es que aquí en Jalisco se tardaron mucho en implementar los cambios importantes, pero empezaron en el 96 la reorientación de los servicios de educación especial. Pero como tú dices, que se empezaron a detener la expansión de servicios como de CAM, a crear nuevas escuelas, es en esa fecha más o menos. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, pues avanzamos. En el documento ustedes pueden encontrar muchísimos datos de lo que fue ocurriendo con la educación especial hasta el 2006. Ok. Vámonos ahora entonces al último subtema del primer apartado de este documento, en el cual se hace como un señalamiento de lo que implicaba en aquel entonces el fortalecimiento de la atención de los alumnos que presentaban necesidades educativas especiales. Y se menciona en el documento que en el caso de la educación básica se requería que las escuelas de educación básica asumieran el compromiso de atender
las necesidades educativas especiales de todos los alumnos, y también se mencionaba que para ello era importante que recibieran el apoyo y la orientación por parte de los maestros de educación especial. Ahora bien, en cuanto a la educación especial, bueno, su misión se definía como favorecer el acceso, la permanencia y el egreso en el sistema educativo nacional de los alumnos con necesidades educativas especiales, principalmente asociadas a la discapacidad o a las aptitudes sobresalientes. Ok. Maestro Demetrio, adelante. Lo veo con la mano levantada. Adelante. Perdón, maestro, no la había bajado desde hace rato. Okay, pero sí quería comentar. Sí, adelante. Un momento, se repite el sonido, ¿verdad? Hace un momento que esta investigación de las orientaciones se hizo por un equipo que anduvo por todo el país. Particularmente debes de identificar a Tamés, a la maestra Tamés, ella junto con otro equipo que apoyaban entonces al maestro, bueno, al investigador, no sé cómo se llame, el de la educación inclusiva, Cedillo, y investigaron cómo funcionaban los servicios de educación especial en toda la República, y a partir de esa investigación, que hicieron visitas, porque a mí me tocó atenderlos en uno de ellos, en un centro, hacían así como la descripción de cómo funcionaban cada uno de los servicios, porque había una diversidad de formas de hacer. No se ha acabado esa diversidad hasta cierto punto. Seguimos haciendo miles de formas de USAER, pero tenía la intención de que se unificaran las formas de trabajo, y ese es el soporte de investigación que precedió a lo que después se le llamó Programa Nacional de Fortalecimiento, como se señala aquí. Esto forma parte de una de esas orientaciones, y se encomendaba en ese mismo programa de fortalecimiento, y es una de las segundas, es la meta número 2, que los estados de la República generaran sus propias orientaciones, digamos, o sus pautas de trabajo para trabajar los servicios de educación especial, porque era que desprendido de las orientaciones generales, que no solamente salió este documento solo, salió junto con otras orientaciones generales para el trabajo de la asesoría técnico-pedagógica, orientaciones generales para el servicio de educación secundaria, etcétera, ¿no? Hubo varias orientaciones generales en ese tiempo, y tienen esa portadita, solo que cambian de color. El de nosotros para educación especial es morado. Entonces, la idea era que se pusieran en sincronía todos los servicios, que tuvieran una forma más o menos similar en la organización, y en ese momento pueden ustedes rastrear en la historia de los documentos que ahí aparece como toda esta intención de uniformar el trabajo. Y la segunda meta nunca se logró en Jalisco, es decir, yo algo que decía, bueno, ¿a quién le tocó estar en el 2005? Y desde los que estuvieron, desde el 2006 en adelante, que fue, la primera vez se publicaron en 2005 las orientaciones, después se les hizo un ajuste y se volvieron a publicar ya formalmente en el 2006, por eso es que aparece a veces en versiones 2005 o 2006 estas orientaciones generales. Y se encomendaba pues que esas orientaciones ya se convirtieran en estatales. Jamás se logró. Entonces desde el 2006 en adelante, es decir, desde el 2006 hasta la fecha, no se ha logrado esto, pero por ejemplo la Ciudad de México sí lo hizo, fue cuando apareció el MASA, tú lo recordarás. Entonces es el momento en que ellos hacen sus orientaciones, pero ningún otro estado formalmente hizo unas orientaciones tan sólidas y tan acabadas como eso. Aquí hubo como algunas pautas y intentos y generalidades, pero nadie se comprometió a hacer unas orientaciones generales basadas en esto. Aunque están basadas en el índice de inclusión, estas orientaciones, si nosotros ponemos atención en la forma en cómo trabajan los conceptos, hay una versión, digamos, pervertida del origen del índice de inclusión. Si el índice de inclusión hubiera permeado más las orientaciones generales, hubiéramos avanzado más en la inclusión. Pero acá se traía la idea de llamarle integración educativa, y era, así como dice, integrar a las personas con discapacidad a la escuela regular. En vez de haber generado una escuela distinta, una escuela para todos, una escuela abierta. Entonces ahí nos atoramos un poco. No quiere decir que no fue bueno, porque fue como un paso previo, pero también se pudiera haber abreviado un poco más el proceso de la educación inclusiva,
porque ya estaban las bases, ya había documentos sólidos que respaldaban, como tú mismo señalas, o sea, el índice, ¿cuándo lo hacen oficial a nivel internacional? En el 2000. Entonces ya había pasado 6 años, donde el documento ya podía haberse revisado, pero es una cuestión de políticas educativas que no alcanzaron a permear hasta nuestros rincones del estado de Jalisco. Ay, disculpe la interrupción. No, al contrario, maestro Demetrio, muchísimas gracias por su participación, porque fíjense qué importante es que con la experiencia y con el conocimiento que tienen todos los compañeros que participan en este círculo de estudio, vayamos enriqueciendo nuestras referencias. Habría que señalar que no hubo esas orientaciones y habría que señalar que lo que ya mencionábamos al principio, por alguna extraña razón, este documento aparece y sigue apareciendo desde entonces en las guías de estudio y siguen apareciendo preguntas relacionadas con la inclusión, pero también con la integración e inclusive hay algunas preguntas que les cuestionan ¿cuál sería la diferencia entre la integración y la inclusión? Por eso es importante conocer este documento. Y entonces, yo les pido de favor que cuando ustedes estén leyendo las preguntas de examen, identifiquen a qué documento hace referencia y también recuerden la fecha aproximada de ese documento, porque eso también les puede dar una referencia para la respuesta. Ok. Vámonos ahora al segundo apartado, lo que tiene que ver con los servicios de apoyo. Aquí vamos a empezar a encontrar algunas similitudes con lo que todavía hacemos desde los servicios de educación especial. Ojo acá, miren, porque los servicios de apoyo estaban definidos como aquellos servicios de educación especial encargados de apoyar el proceso de integración educativa de las niñas y niños que presentaban necesidades educativas especiales, prioritariamente asociadas con la discapacidad y con las aptitudes sobresalientes, en las escuelas de educación regular de los diferentes niveles y modalidades educativas. Habría que aceptar que nunca se ha logrado la cobertura, ¿no? de que todas las escuelas tengan servicios de educación especial. De hecho, el último dato es que a nivel nacional, 1 de cada 10 escuelas de educación básica tienen servicios de apoyo de educación especial. Ok. Siguiente apartado. Estos servicios promueven, en vinculación con las escuelas que apoyan, la eliminación de las barreras que obstaculizan la participación y el aprendizaje de los alumnos a través de un conjunto de... a través de un trabajo de gestión, y de organización flexible, de un trabajo conjunto y de orientación a maestras, a la familia y la comunidad educativa en general. Esto de alguna manera persiste porque actualmente de lo que se trata es que logremos identificar las barreras para el aprendizaje y la participación que están presentes en la cultura, en las prácticas y en la ideología de las escuelas, y que de esa forma hagamos un plan de trabajo junto con el programa escolar de mejora continua o dentro del programa escolar de mejora continua y logremos eliminar o erradicar esas barreras para el aprendizaje y la participación. Justo es de lo que hablamos la semana pasada en el documento que el maestro Demetrio y la maestra Rocío Idalia nos hicieron el favor de compartir. Ok. Y también se hacía mención que los principales servicios de apoyo eran las USAER o unidades de servicio de apoyo a la escuela regular. Ok. Ahora, miren qué cosa tan interesante, porque esta situación también persiste hasta nuestro momento. Aquí tenemos una organización en la que hay supervisores de educación especial, hay asesores técnicos pedagógicos de educación especial que de alguna forma se coordinan con los supervisores y los ATPs de las escuelas de educación básica. Hay servicios de apoyo, en este caso las USAER, que apoyan a las escuelas de educación regular, y hay, bueno, directores de escuela, pero también hay directores de los servicios de apoyo. Ahora,
Esos servicios de apoyo están conformados por maestros de apoyo, maestros de comunicación, psicólogos, trabajadores o trabajadoras sociales, pero también en aquel momento se pensaba en que las USAER tuviesen especialistas en discapacidad intelectual, en discapacidad visual, en discapacidad motora, en discapacidad auditiva o en condición del espectro autista. Habría que señalar que prácticamente cuando llega un especialista en esta discapacidad o en estas discapacidades, lo que se hace es ubicarlo como maestro de apoyo. Aunque la idea original era muy interesante, ¿no? Que las USAER tuvieran especialistas. Y bueno, pues también pueden acompañarse de personal administrativo. Ustedes recordarán que en este documento viene información muy interesante sobre las funciones específicas que le corresponden hacer a cada miembro del equipo de apoyo de la USAER. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el funcionamiento, bueno, pues habría que decir que la intervención estaba pensada en que la USAER se sumara a la participación en la construcción de la planeación de la escuela. En aquel entonces, los famosos proyectos escolares, pero también que después de eso, junto con los maestros de la escuela regular, hicieran una detección inicial o exploratoria de los posibles niños con necesidades educativas especiales. Después de ello, tendrían que hacer una evaluación psicopedagógica o un informe psicopedagógico, desde el cual determinaran cuáles eran las necesidades educativas especiales de los alumnos, y a partir de ahí, elaborar, desarrollar y dar seguimiento y evaluación a una propuesta curricular adaptada, que viene siendo el equivalente a lo que ahora conocemos como los planes de intervención, que son, bueno, parte de nuestros portafolios de evidencias que por norma deben llevar los chicos con discapacidad o con aptitudes sobresalientes, ¿no? También habría que mencionar que todas estas acciones, bueno, se acompañaban de una detección permanente y que este apoyo que brindaban o que brindan las USAER iba dirigido a la escuela en su conjunto, a la familia y a los alumnos. Fíjense cómo aquí aparece todavía también esta posibilidad de que las USAER trabajaban directamente con los alumnos que así lo requirieran, ¿no? Muy veladamente aparecía esta posibilidad. Ok, hasta aquí, antes de pasar a los servicios escolarizados, me gustaría escuchar algunas reflexiones sobre los compañeros que nos acompañan en este círculo de estudio y que, bueno, pues les tocó vivir esta parte, ¿no? ¿Cómo lo vivieron este cambio? ¿Cómo vivieron digamos, esta etapa de la educación especial? A ver, le vamos a preguntar a la maestra Meche Rentería, porque más o menos por esas fechas Meche ingresó a educación especial. Es una maestra muy joven. Apenas tiene como 10 años de servicio, 10, 15 años, pero ingresó más o menos por esa fecha. Meche, ¿cómo te tocó vivir esa experiencia? Platícanos. Bueno, a mí me ha tocado esa parte de transición en lo que comentabas, pues, desde que iniciamos lo del círculo de estudio, de lo del concepto de integración, pero no alcancé a escuchar toda la pregunta completa. Perdón, Miguel, ¿me la puedes volver a repetir? Claro que sí, Meche. ¿Cómo te tocó vivir esta experiencia desde el funcionamiento de la USAER cuando se tenía que hacer una propuesta curricular adaptada? Bueno, a mí de hecho, yo tengo experiencia desde que se hacían antes los DIAC. Cuando yo inicié a trabajar, se hacían lo que eran los DIAC y casi se vaciaba todo lo que era el plan y programas de los contenidos que se iban a seleccionar para trabajar con los alumnos. Después se empieza a reformular y trabajamos en la USAER lo que es la propuesta curricular adaptada, donde era un seguimiento a la evaluación psicopedagógica, como se viene haciendo actualmente,
pero bueno, siempre se ha tenido en cuenta pues como los mismos elementos del trabajo con el equipo de apoyo, es lo que puedo rescatar, que siempre se ha tenido desde esos años. No son muchos los que tengo de servicio, pero se ha trabajado con lo que son lo de la intervención del equipo de apoyo. Últimamente lo que sí he visto, que con los maestros de educación regular, a partir de donde surge todo esto del INDEX, de donde surge la estrategia de equidad e inclusión, los maestros de escuela regular se integran de una manera más, pues más dinámica porque antes normalmente era un trabajo de la USAER propiamente. Entonces, yo lo que he visto en cuanto a experiencia, lo que me ha tocado esto es que a partir de toda esta transición, los maestros de regulares se empiezan a integrar también al trabajo. Ya entienden que no es un trabajo exclusivo de educación especial. La propuesta de trabajo se hace conjunto con ellos y se aplica conjunto con ellos en su planeación diaria. Gracias, maestra Meche. Bueno, le voy a preguntar ahora a la maestra Telma, que también nos acompaña el día de hoy. Maestra Telma, si está en condiciones de ayudarnos a responder esta pregunta. ¿Qué tantos cambios ve usted en el funcionamiento actual de la SUSAER respecto a lo que se planteaba desde el 2006? Ok, bueno, no se preocupe, parece que la maestra Telma no nos puede responder en este momento. Ok, dejo abierta entonces la pregunta, ojalá, César, adelante, ayúdanos. Bueno, primero la levanté, no me arrepentí, pero bueno, vamos a darle. A mí me tocó también, en parte, esos cambios, y el principal que veo que antes era la lucha constante de educación especial por integrarse colaborativamente con el servicio de educación básica. Era un batallar, como decía Meche, de hacer conciencia en los maestros de la escuela normal de todos los niveles, porque por decirlo, administrativamente nos hacían hincapié en el apoyo a los alumnos y a los maestros, pero los maestros como que decían, a mí no me lo pide mi supervisor, no me lo pide mi director, no me lo pide nadie. Entonces, son los alumnos especiales de educación especial, tus alumnos. Y conforme ha pasado el tiempo, se ha venido integrando un poquito más el servicio y la concientización hacia los maestros de educación básica, que ha sido un paso muy grande, y la apertura que han tenido políticamente también hacia el funcionamiento de nuestro servicio, pues de apoyo. Ya no hay en forma personal, ese batallar, por así decirlo, o el mayor trabajo de concientizar al maestro y podérselo ofrecer el servicio y que lo aceptaran. Ahora es un poquito más aceptado, ya está integrado en los lineamientos, en el artículo 3º, en políticas, como que se ha avanzado bastante en ese aspecto. Yo siento que el trabajo sí ha ido para bien. Como decía por ahí el maestro Demetrio, a lo mejor pudiera haber sido un poco más rápido, pero pues bueno, finalmente sí ha ido avanzando esta construcción del concepto de alumnos de educación especial, con necesidades educativas especiales, con capacidades diferentes, y ahora con barreras de aprendizaje en la participación, ¿verdad? Entonces, creo que ha ido mejorando en este aspecto. Ok, ahora que alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación. Así es. Yo encuentro acá también una gran similitud, porque partimos en el segundo momento de esa detección inicial o exploratoria, y posteriormente de elaborar una evaluación psicopedagógica, desde la cual en aquel entonces se identificaban las necesidades educativas especiales. Ahora nos interesa mucho
identificar cuáles son las barreras para el aprendizaje y la participación que está enfrentando el alumno, pero cuando hablamos de la elaboración de una propuesta curricular adaptada, bueno, pues ahora pensamos en la elaboración de un plan de intervención desde el cual se puedan minimizar o erradicar esas barreras que enfrenta el alumno, ¿no? Fíjense cómo aquí es muy importante ponernos de acuerdo, porque persiste todavía, muy desafortunadamente, no vamos a entrar en polémica y ya vamos a pasar a otro tema. Persiste todavía en muchas escuelas que los maestros de educación básica por alguna razón no logramos conectar o coordinarnos con ellos, y entonces ellos siguen viendo que los maestros de educación especial hacemos un trabajo aislado, que no les significa, y bueno, creo que la clave está en ponernos de acuerdo, ¿no? Cuando identificamos en conjunto las barreras para el aprendizaje y la participación actualmente que está enfrentando el alumno, y cuando establecemos un plan de trabajo coordinado, pues que nos permite minimizar o eliminar esas barreras. Adelante, maestro Demetrio, lo escuchamos. Con toda la sencillez posible, a mí me tocó vivir el proceso de la reorientación de los servicios de educación especial desde el 97 en Jalisco, y fue muy complicado de repente cambiar la idea de cómo se venía trabajando con los alumnos en escuela regular, porque los atendíamos en centros psicopedagógicos. Los centros psicopedagógicos eran centros que recibían alumnos que los maestros de escuela regular enviaban porque tenían un atraso significativo en el desempeño académico, y ya nosotros dábamos una atención. Entonces, decirle de repente a todo el equipo de trabajo que había, que eran varios centros psicopedagógicos, que se fueran, incluidos los CAPEP en preescolar, que se tenían que organizar e irse a la escuela para que en lugar de que los alumnos vinieran al centro psicopedagógico, fuéramos nosotros, los servicios de educación especial, los que brindáramos la atención directamente en las escuelas. Pero también ya había surgido el proyecto estratégico 05, que era el precedente de Pronales o de PALE y PALE, que fueron maestras que generaron la aplicación de la metodología que desarrolló Margarita Gómez Palacio en educación especial, y luego se aplicó, que era toda la metodología y la orientación de la enseñanza de la lectoescritura a las actividades escolares, y las maestras que hicieron ese proyecto capacitaron a las maestras de entonces para que aprendieran el sistema de PALE, para que pudieran ellas avanzar en su metodología. Gracias a ese avance metodológico, lo que se pudo lograr es identificar que no era el problema el niño que asistía al centro psicopedagógico, sino que muchas veces era la propia metodología la que generaba más demanda del centro psicopedagógico. Entonces estaba focalizado que el problema estaba en el alumno, y por lo tanto al alumno era el que mandaban a los centros psicopedagógicos. Cuando se hace la reorientación, se trata de enfatizar mucho en el modelo terapéutico y clínico, que se dejaran de lado para empezar a trabajar de un modelo educativo. Incluso eso es previo a la publicación de las orientaciones. Aquí en las orientaciones dice que la USAER tenía la encomienda, textualmente puedo señalarlo, en la página 38 del PDF, pero sí, es el 38 al principio, donde dice que las ayudas que ofrece el servicio de apoyo deben encaminarse a lograr que la escuela adquiera elementos técnico-pedagógicos suficientes para dar respuesta de manera autónoma, o sea, que ellas de manera autónoma, las escuelas, atiendan las necesidades educativas especiales de los alumnos. En este sentido, el servicio de apoyo debe concebirse como una ayuda temporal a las escuelas de educación inicial y básica. Fíjense, eso está señalado en el documento, y hay USAER que han durado más de 20, 25 años a veces en una escuela, y no han sido temporales, han sido como de permanente. Y creo yo, por lo que señalaba César, que la misma práctica que el profesor de educación especial hace en las escuelas va a generar que se considere que son los alumnos de educación especial, porque si los estamos constantemente sacando y trabajamos focalizados solamente en los alumnos, porque se considera que ese es el alumno el asunto, en vez de decir es que es el sistema de forma de organización y de forma de trabajo de la escuela la que está generando que algunos alumnos no logren avanzar y participar, bueno, entonces vamos a dar un mensaje
o podemos dar un doble mensaje, que por un lado queremos que las escuelas se hagan cargo del trabajo de los alumnos que son diferentes, y por el otro lado lo sacamos de trabajo terapéutico, pedagógico al aula de apoyo, y eso significa pues que nos va a generar una imagen distinta, es decir, el lenguaje no verbal nos va a decir más de un lenguaje declarativo, abiertamente dicho de manera verbal, o hasta incluso con diapositivas, porque nuestra práctica puede estar mandando ese mensaje. Entonces, por eso luego muchos profes dicen, pues son tus alumnos, porque siempre hemos tenido esa práctica, algunos grupos. Entonces, no hemos podido terminar en alguna medida, transitar del modelo terapéutico clínico a un modelo netamente educativo, y que creo que la propuesta de la educación inclusiva trae de entrada pues que se aborde como un asunto de carácter más general para el grupo, de beneficio de impacto grupal, porque es como el punto que hace la diferencia de abordar a todo el grupo y a diversificar la enseñanza y a diseñar de manera distinta, sin fijarnos en raza, religión, orientación sexual, cualquier otra característica personal de los alumnos. Entonces ahí es donde hemos estado tratando de brincar, unos más rápido, otros más lentos, y ahí la llevamos. Digo, creo que la intención, la ley nos lo ha planteado a partir de la publicación de la ley de la inclusión, la educación inclusiva como parte del artículo 3º, y lo derivado de esto, nos está mandando hacia otro rumbo. Lo de la escuela mexicana nos está mandando hacia el modelo educativo propiamente que hemos siempre tratado de añorar y de lograr, y que por alguna razón no lo logramos en educación especial. Muchas gracias, maestro Demetrio. Habría que señalar que en este documento se define qué le corresponde hacer al maestro de apoyo, al psicólogo, al trabajador social en cada uno de estos momentos de la intervención. Entonces, aquellos estados que se quedaron sin manuales de organización, de pronto seguimos recurriendo a este documento para intentar clarificar qué le corresponde hacer a cada miembro del equipo de USAER. Ok, vamos a avanzar, si están de acuerdo. Vamos a ver ahora lo que tiene que ver con los servicios escolarizados. En el caso de los servicios escolarizados, su misión era, bueno, su definición era, tenían la responsabilidad de escolarizar a aquellos alumnos y alumnas que presentan necesidades educativas especiales asociadas con la discapacidad múltiple, los trastornos generalizados del desarrollo o que por la discapacidad, trastornos generalizados del desarrollo que por la discapacidad que presentan requieren adecuaciones curriculares altamente significativas y de apoyos generalizados y o permanentes, a quienes las escuelas de educación regular no han podido integrar por existir barreras significativas para proporcionarles una atención educativa pertinente y los apoyos específicos para participar plenamente y continuar con su proceso de aprendizaje. Fíjense cómo aquí pareciera que queda la idea de que las escuelas tenían el derecho de determinar a dónde se tenía que ir un niño, si a CAM o a una escuela regular, ¿no? Cuando actualmente el derecho recae en el niño y, bueno, en los padres que ejercen el derecho del niño, ¿no? Para llevarlo a un CAM o a una escuela regular. También en el caso de la definición se manejaba que ofrecen formación para el trabajo para personas con discapacidad o trastornos generales del desarrollo y que su objetivo es satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de los alumnos para su autónoma convivencia social y productiva y mejorar su calidad de vida. Ok, esta es la definición que se manejaba para los centros de atención múltiple que después de la reorientación se convirtieron entonces en los servicios escolarizados de educación especial, porque habría que decir que antes del 92 había una gran cantidad de servicios escolarizados que tenían inclusive distintos nombres. ¿Cuál es la organización de un CAM? Bueno, pues el servicio escolarizado depende de un director
que coordina un equipo multidisciplinario conformado por un psicólogo, una trabajadora social, maestros de grupo, instructores de taller o maestros de formación para el trabajo y maestros de enlace para la integración educativa o la integración laboral. De aquí se desprende esa figura que causaba tanta polémica en aquel entonces, maestros de integración educativa o maestros de integración laboral. Y bueno, habría que decir que el equipo atendía los niveles de inicial, primaria, y fíjense qué curioso, aquí no aparece la secundaria, ¿verdad? Cuando actualmente la secundaria, bueno, pues como parte de educación básica, ya se ofrece en los centros de atención múltiple. Entonces, en estos grupos, bueno, pues intervenían estos profesionistas, el maestro de comunicación, el maestro de educación artística, de física, el terapeuta físico u ocupacional y el auxiliar educativo. Bueno, pues también habría que comentar que hay personal administrativo en los centros de atención múltiple y que estos servicios escolarizados, bueno, pues también se vinculaban con los servicios de orientación, los servicios de apoyo, las escuelas de educación regular y diversas instancias. ¿Cómo tenía que funcionar un CAM? Ojo aquí, porque muchas de estas cosas todavía existen. Miren, la escuela debía tener una planeación escolar y del cual, bueno, pues se derivaba un programa anual de trabajo. ¿Qué elementos conformaban la planeación escolar? Una autoevaluación o un diagnóstico, una visión y una misión, objetivos y propósitos, metas y una propuesta curricular propia. También en ese programa anual de trabajo había que definir metas anuales, por supuesto, las acciones, los responsables, los recursos personales, materiales, los tiempos y las estrategias de seguimiento y evaluación. Ahora bien, vámonos al funcionamiento áulico. Aquí habría que diferenciar. Del lado izquierdo están los grupos de preescolar, inicial, preescolar y primaria, y del lado derecho los grupos de taller o formación laboral. Y entonces, fíjense cómo aquí, en el caso de los niños, tendrían que tener una evaluación psicopedagógica que en aquel entonces se pensaba que tenía que dar cuenta de las necesidades educativas especiales que tenían los alumnos con discapacidad inscritos en los CAM, y que después de eso tenía que definirse una propuesta curricular adaptada, de la cual a su vez se desprendía un proyecto de grupo. En el caso de los talleres, bueno, pues los niños debían tener una evaluación de sus competencias laborales para posteriormente elaborar una propuesta de integración laboral para cada alumno, y de eso se desprendería un proyecto de taller. Ahora, ¿qué elementos iban a conformar estos proyectos de grupo o de taller? Bueno, los propósitos generales del grupo de taller, los contenidos o las competencias específicas que se esperaba que desarrollaran todos los alumnos, el espacio, los materiales, la organización, el tiempo y la evaluación. Y déjenme buscar algún compañero de los que todavía trabajan en CAM para que nos diga qué tan parecido trabajamos a esta propuesta todavía. Miren, esto es importante, maestros de educación básica que nos acompañan, porque a ustedes, si este documento sigue apareciendo en su guía de estudios, pues también les van a preguntar cómo funciona un centro de atención múltiple. Se supone que esa información o tendría que ser de dominio público para todos los maestros de educación básica. Ah, miren, aquí tenemos a la maestra Leti Romero, que es una compañera que trabaja en un centro de atención múltiple. Entonces le vamos a preguntar a la maestra Leti qué tan cercano estamos de esta propuesta de funcionamiento. Adelante, maestra Leti, es muy, muy interesante conocer su punto de vista. Buenas tardes, qué casualidad, ¿verdad? Mire, ciertamente, bueno, así se funcionaba anteriormente, ¿sí? A partir, pues no sé, de que fueron las rutas de mejora en aquel tiempo, sí, no me acuerdo qué otro nombre tuvieron estos programas de centro, pues, porque ahí dice en escuela y en el aula. Entonces, ahorita, bueno,
Ahorita esta planeación escolar es la misma pues que se trabaja en básica, que sería el programa escolar de mejora continua, ¿sí? Y que bueno, si ustedes se fijan, los elementos ahí que dicen que conforman, pues prácticamente son los mismos, ¿verdad? Que nosotros trabajamos en nuestro programa escolar de mejora continua. Entonces, ahí sería así como que por lo que se cambia, ¿no? Por así decirlo. Pero ciertamente tenemos pues esta planeación escolar y este programa, sí, después del PET, maestro Demetrio, también cuando se llamó Plan Estratégico de Transformación Escolar, ¿verdad? Con las escuelas de calidad. Entonces, que es precisamente este programa anual de trabajo, ¿sí? Y entonces ahorita nos regimos igual que los demás. Y bueno, en el aula igual hacemos una evaluación psicopedagógica, ¿sí? Aquí veo que dice evaluación psicopedagógica, evaluaciones de competencia. Ok. Esto es la evaluación psicopedagógica que sería desde inicial hasta secundaria, ¿sí? Porque entonces ya en formación laboral se hace esta pues evaluación de competencias laborales. Y igual, o sea, ya no sería la propuesta curricular adaptada, sino lo que nosotros conocemos como el plan de intervención, ¿sí? Y en el taller, pues sí, un poquito trabajamos en este sentido de un proyecto de taller, ¿sí? Porque como esta parte no entra en la currícula, pues, o es difícil ajustarnos a una currícula regular de un CBETIS, de un CECATI o no sé cuántas, bachillerato. Entonces, bueno, sí se procura que haya un proyecto de taller, ¿sí? Porque entonces sería como que ese sí sería como más ajustado a las características de los chicos de cada grupo, ¿sí? Y hemos hecho el intento, pues, de hacer estos proyectos porque igual no hay un formato, desafortunadamente no hay así como que una guía, como una orientación, así como lo hay del PEMSE, ¿sí? No hay para el proyecto de taller. Si usted tiene alguno, maestro, pues ya le agradeceríamos. Entonces, pero nos tratamos de ajustar a esta parte de propósitos, espacios, materiales, ¿sí? Ahí lo vamos construyendo. Pero sí, sería el funcionamiento pues en cuanto a documentos o en cuanto a planeación. No sé si hay algún comentario. Gracias. Muchas gracias, maestra Leti. Bueno, para los compañeros de educación básica que nos acompañan y que de repente dicen, bueno, pues de estos que traen o de qué están hablando, miren, así funcionan las escuelas de educación especial, que en realidad son centros de atención múltiple, ¿no? Les decimos escuelas de educación especial, pero son centros de atención múltiple. Ahí, imagínense que ustedes tengan un grupo de 10, 15 alumnos con distintas discapacidades y que entonces hay que partir de una oferta curricular, ¿no? Que se le tiene que hacer. Pero previo a esa oferta curricular que se le hace a los niños, en aquel entonces se hablaba de identificar sus necesidades educativas especiales. En esta parte, en donde dice evaluación psicopedagógica, que es una evaluación, que es un proceso de recolección de datos y de conocer al niño prácticamente desde antes de su nacimiento hasta el momento actual, ¿no? Para llegar a la conclusión actualmente de cuáles son esas barreras para el aprendizaje y la participación que enfrenta o que está enfrentando. En este caso, actualmente también se siguen haciendo evaluaciones psicopedagógicas, ¿no? Pero el objetivo es sí conocer al niño, pero también definir o identificar las barreras para el aprendizaje y la participación que enfrenta. A partir de aquí, y que tú tienes alumnos con distintas discapacidades que enfrentan distintas barreras para el aprendizaje y la participación, entonces tienes que hacer una conjunción de propuestas curriculares en aquel entonces o de planes de intervención en un proyecto de grupo, desde el cual, bueno, pues en ese proyecto de grupo tendrías que hacer, deberías de tener tus propósitos generales, tus contenidos, competencias específicas que pretendes lograr a lo largo del ciclo escolar en tus alumnos
Y bueno, pues a partir de ahí, el resto de los elementos que conforman un plan de trabajo, como sería espacio, materiales, organización, tiempo, evaluación, horarios de intervención, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy, muy bonito trabajar en un centro de atención múltiple, de verdad, es una gran experiencia que creo que todos los maestros de educación básica deberían de vivir. Yo creo que es casi equiparable a los maestros que atienden alumnos en escuelas multigrado de comunidades muy, muy alejadas, porque allá pues también tienen que trabajar con niños de diferente grado. No sé si tenemos aquí entre los compañeros que nos acompañan en el círculo el día de hoy a algún compañero que haya tenido la experiencia de una escuela multigrado, porque es algo parecido. Ok, bueno, no, parece que no tenemos compañeros con experiencia multigrado. Bueno, vamos a avanzar entonces. Servicios de orientación. Miren, habría que decir que este es el tercer tipo de servicio de orientación que existe en la educación especial, por lo menos planteado desde aquel documento. Estaban pensados estos servicios de orientación para lugares con características de marginación, para municipios que no tuvieran servicios de educación especial. Y también habría que decir que aquí en Jalisco conocimos de la existencia de, en aquel entonces, 4 servicios de orientación. Había 2 en Guadalajara, 1 en Lagos y 1 en Vallarta. Entiendo que actualmente ya solo existen 2 CRIE. Corríjame, maestro Demetrio, porque ya les perdí la cuenta a los CRIE, pero sí son 2, ¿verdad? Entiendo que el de Lagos y el de Vallarta ya no funcionan. Miren, tenemos, antes de continuar, tenemos a una maestra, la maestra Patti, que es maestra multigrado. No sé si nos pudiera compartir, maestra Patti, cómo es que se organiza usted desde el trabajo, digamos, didáctico de organización que tiene que hacer, pues para atender las necesidades curriculares de los niños de diferente nivel. Sí, bueno, no sé si me escuchan, se me está yendo la conexión. Sí, la escuchamos. Adelante, maestra. Me está yendo un poquito la conexión, pero bueno, sí, miren, yo tengo la experiencia de ser maestra multigrado y nos hemos enfrentado a muchísimas problemáticas en cuestión de atención a los niños con necesidades especiales. Bueno, en mi caso teníamos 2 niños que presentan ya con diagnóstico necesidades especiales. Uno de ellos era con síndrome de Down y el otro es con el espectro autista. Entonces, sí en un tiempo contamos con maestros de USAED que estuvieron con nosotros. Yo estoy en la zona 191 de Tuxpan, en la comunidad del 21 nos atendían de la zona 17 de Educación Especial de Pihuamo. Y ellos nos estuvieron apoyando. Con estos niños nos presentaron precisamente el plan de intervención y estuvieron apoyándonos. Sacaban a los niños, se los llevaban en un momento al aula de educación especial, después nos lo regresaban y estuvieron trabajando con nosotros. Estuvieron en apoyo hacia nosotros, planteándonos actividades y todo. Desgraciadamente, este ciclo escolar que inició y que desgraciadamente fue con lo de la pandemia, pues se retiró el servicio. Entonces ahora estamos con la problemática que enfrentamos nosotros de cómo continuar atendiéndolos a ellos. En específico a uno, el niño de síndrome de Down ya egresó y estamos con el del espectro autista. Entonces nos presentamos en cuestión de esa problemática, ¿sí? Que muchas veces, pues ya diagnosticados, no
sabemos qué tipo de actividades atender, presentarles a los niños. Entonces, con respecto, estaba escuchando todo lo que son nosotros como de educación regular, nosotros estamos en todo en toda la cuestión de apoyarnos con los maestros de educación especial. El momento en el que ellos estuvieron con nosotros, nos estuvieron apoyando y hicimos pues buen equipo, ellos nos daban las actividades y seguimos llevando a cabo algunas de las actividades que ellos manejaron, incluso aún estando en la pandemia, cuando ellos ya se habían retirado, pues bueno, ahora nos toca a nosotros pedir apoyo de la manera que nosotros tengamos de buscar a quienes nos puedan apoyar con actividades que les presentamos a ellos, pero en realidad sí, la verdad es que otra de las cosas es que el trabajo de ustedes como maestros especiales, pues mis respetos, la verdad es que precisamente siempre se ha dicho que precisamente son como los especialistas, los médicos especialistas en atender todo este tipo de problemática, ¿sí? Entonces mi experiencia en cuestión de eso es, y más difícil porque se nos presenta porque somos una escuela multigrado, atendemos 3 grados, somos 2 maestras y atendemos 3 grados cada una, entonces se nos dificulta todavía más, porque tenemos que estar con nuestros alumnos regulares y pues ahora atendiendo a nuestros alumnos con necesidades especiales. Entonces, eso es lo que yo les pudiera compartir. Gracias por su aportación, maestra. Adelante, maestro Demetrio. Primero, agradecerle a la maestra el comentario que nos acaba de compartir. Yo tenía la hipótesis y mucho tiempo lo utilizamos. Cuando recién iniciamos a trabajar en los grupos de CAM con la idea de pasarnos en la estructura de multigrado, fue muy útil para nosotros porque nos permitía, era como el primer intento de permitirnos trabajar con diferentes niveles de desarrollo y desempeño en las actividades por las características de los alumnos, y se nos prestaba mucho porque nos podíamos, algunos hasta inventaron una palabrita que era como rastreo de competencias, ¿no? Eso es como irnos hacia atrás o hacia adelante de lo que podía y no podía hacer un alumno, y gracias a la metodología de un trabajo de multigrado nos servía como de orientación para ver cómo podría intervenir un grupo con diferentes niveles conceptuales. Dice la maestra que nosotros somos los especialistas, pero también los maestros de educación regular son especialistas en pedagogía, es decir, no hay especialistas más calificados en el país que los maestros como especialistas de la pedagogía. Entonces, en ese sentido, todos tendríamos un poco de especialistas en el área, ¿no? Porque son quienes tienen las habilidades metodológicas. Eso me llama la atención y por eso quise hacer el comentario, porque nosotros, bien que nos aprovechamos de esa metodología y de esa estructura multigrado, pero ahora que lo refiere, dice como que ponemos un poco afuera al alumno autista del contexto, como que cuál sería lo importante que supiera el maestro a cargo de este muchacho, pues saber cómo aprende y en qué nivel de desempeño académico está, ¿no? Para saber programar actividades acordes a sus necesidades, o la forma en cómo se muestran sus intereses, en forma de motivación, etc. La respuesta siempre la vamos a encontrar con el diseño universal de aprendizajes, pero sí me llama la atención cómo la experiencia de multigrado, que a nosotros nos ha dado tantos resultados, pudiera en un momento dado no impactar igual o no estarse viendo igual por la conceptualización que se tiene en el momento en que lo está abordando, porque la maestra aquí hace como un énfasis en algo que es importante. Sacan a este niño, a este joven o niño de autismo a un aula diferente, me imagino, para hacer un trabajo especial, pero no se integra como parte de un trabajo de desarrollo, sería la pregunta, ¿no? Es decir, ¿por qué no partir de que él es la diversidad y hay que diseñar algo para la diversidad y tomar en cuenta lo que sabe, cómo aprende,
y qué actividades le gustan, y a partir de ahí entonces empezar a implementar actividades, porque serían más en ese sentido los especialistas pedagógicos generales los que pudieran tener un avance, que a lo mejor nosotros pudiéramos dar cierta orientación por la profundidad que se ha hecho del tema, más en educación especial, pero creo que en lo general los alumnos parten de una base similar de aprendizaje, es decir, todos los alumnos aprenden, todos los alumnos tienen un proceso de aprendizaje, porque no creo que ese alumno, a pesar de su característica autista, no haya aprendido en el desarrollo. El asunto es que tendremos que dialogar, plantear, diagnosticar, planear, intervenir, y luego volver a evaluar, y luego otra vez volver a planificar, y luego otra vez volver a evaluar los resultados y darle seguimiento de manera conjunta, sí, pero siempre en el contexto del aula. Y ahí creo que sería el punto en donde vuelve a pasar la historia esta de que decía César, nos siguen considerando o nos consideran todavía en algunos casos que son sus alumnos, porque todavía hay quien dice, este es alumno de educación especial, estos son los alumnos de educación especial, como separándolos no solamente de su contexto, sino de su concepto general de la diversidad humana. Pero es interesante y es un tema bastante interesante como para poderlo seguir ampliando por lo que nos ha compartido la maestra. Gracias. Sí, muchas gracias, maestra, muchas gracias, maestro. Creo que efectivamente este tema daría para muchas sesiones, ¿no? ¿Qué les parece si avanzamos en cuanto al último apartado de este documento? Es muy breve ya, que tiene que ver con los servicios de orientación. Les comentaba que este tipo de servicios estaban pensados justamente para aquellos lugares que no tuvieran servicios de apoyo o servicios escolarizados, ¿no? Y justamente la definición es que son estos servicios de educación especial que ofrecerían información, asesoría y capacitación al personal del Sistema Educativo Nacional, a las familias y a la comunidad sobre las opciones educativas y estrategias de atención para las personas que presentaban necesidades educativas especiales, prioritariamente con discapacidad o con aptitudes sobresalientes. Los principales servicios de orientación eran o se conceptualizaban en aquel entonces como los Centros de Recursos e Información para la Integración Educativa, mejor conocidos como CRIE, por sus siglas, y las Unidades de Orientación al Público, que habría que señalar que aquí en Jalisco llegamos a tener 4 CRIEs, 2 en Guadalajara, 1 en Lagos, otro en Zapopan. Creo que ahorita, entonces, por la referencia que nos hacía, ya no existen esos CRIE, ¿no? Regresaron a ser centros de atención múltiple. Ahora bien, es probable que también les pregunten sobre el funcionamiento de estos servicios. Estos servicios, bueno, pues tenían a un responsable de educación especial que prácticamente dependían del supervisor de educación especial, se coordinaban con los servicios de apoyo y los servicios escolarizados de educación especial, pero también deberían de haber tenido mucha comunicación con los centros de maestros, ustedes lo recordarán, y con los servicios de educación regular, pero también con otros enlaces como las instancias gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil, diversos especialistas y las familias y la comunidad. Ok, ese coordinador o director del servicio de orientación organizaba a especialistas en discapacidad visual, auditiva, motora, intelectual, a especialistas en la condición del espectro autista y a especialistas en aptitudes sobresalientes, y bueno, pues también tenía personal administrativo a su cargo que le facilitara el trabajo. ¿Cómo funcionaban? Ojo con esto. Estos servicios básicamente realizaban 3 acciones. Son las que vienen aquí al centro. Tenían acciones de información, asesoría y capacitación hacia la comunidad, hacia la persona que lo solicitaba, hacia las escuelas, pero también tenían servicios de materiales específicos. Eran centros que contaban con una gran cantidad de materiales. Algunos los podían elaborar, otros pues ya eran materiales
se supone que prefabricados. Pero también tenían un eje desde el cual podían hacer estudios o indagaciones sobre el tema de la integración educativa. Bueno, pues ellos partían de hacer un diagnóstico de sus necesidades, de analizar sus recursos y de hacer un plan de trabajo. ¿Cómo empezaba la intervención? Bueno, pues a partir de una solicitud de servicio, una entrevista inicial, y a partir de ello, de la persona o de la institución que se acercaba a este servicio de orientación, se definía si era derivado a cualquiera de las 3 grandes líneas de acción: a la asesoría, información o capacitación, al préstamo de recursos materiales específicos, o si posteriormente, a partir de este tipo de solicitudes, ellos como equipo pues podían hacer una investigación específica sobre esa situación. Fíjense cómo aquí en el eje de información, asesoría y capacitación se brindaba asesoría sobre estrategias específicas, sobre servicios educativos a los cuales pudieran canalizarse a los alumnos, o sobre la vinculación con otras instancias. Y en cuanto al tema de los recursos materiales, bueno, pues había materiales para préstamo, había la posibilidad de sugerir el diseño y la elaboración, o que ellos mismos elaboraran y diseñaran para el préstamo, y también pues había la posibilidad de la asistencia técnica. Obviamente pues todo esto tenía que ser monitoreado y evaluado, y junto con estos elementos que les platicaba del diagnóstico y del plan anual de trabajo, bueno, pues se derivaba una planeación y una implementación de ese plan anual de trabajo. Este era el esquema de los CRIE. Entiendo que ha sido muy, muy compleja su operación. Honestamente no tengo referencias si tuvieron éxito en otros estados de la República Mexicana, pero me parece que es una buena propuesta, porque hay amplísimas zonas geográficas que desafortunadamente no tienen apoyos de educación especial. Bueno, pues hasta aquí este documento tan interesante que se llama Orientaciones Generales para el funcionamiento de los servicios de educación especial. Como les decía en un inicio, también se le conoce como libro morado, y es un documento que constantemente aparece en las guías de estudio. A veces los maestros dicen, oye, me preguntaron cosas de educación especial. Pues no necesariamente son cosas de educación especial, digamos que son cosas del servicio de educación básica con las que estamos más familiarizados los compañeros que elaboramos en educación especial, pero que tendría que ser de dominio público. Bueno, voy a leer para finalizar algunas preguntas que se nos hayan quedado. Dice la maestra Meche que respecto a lo que comenta el maestro Demetrio en referencia al trabajo multigrado, cree que se podría trabajar con mucho acierto el principio pedagógico número 13, apreciar la diversidad como fuente de riqueza para el aprendizaje. Maestro César comenta que debíamos trabajar colaborativamente entre docentes de educación básica y docentes de educación especial. Es la clave en la atención de los alumnos. Y la maestra Patti comenta que, bueno, pues que sí, efectivamente daría para hablar mucho, puesto que el alumno tiene una condición del espectro autista considerada como severa y no articula palabras aún, solo se comunica con sonidos y se está trabajando con actividades diseñadas específicamente para él. Ok. Muy bien, pues les agradezco muchísimo su asistencia, su permanencia y su participación. No sé si antes de irnos tengamos algún compañero que haya hecho ya el examen en línea de la promoción vertical y que antes de cerrar la sesión nos pudiera compartir alguna sugerencia para irnos preparando para el examen. No que nos diga las respuestas, sino que nos diga, oigan, pues tienen que pensar en esto, tienen que prever esto y tienen que irse ya mentalizando para esta situación. Adelante, César.
te agradecemos que nos compartas tu experiencia. Sí, maestro, precisamente yo apliqué el examen este domingo pasado y les podría comentar algunas recomendaciones, las principales, el alistar un espacio en casa. Ese es básico porque todo el tiempo la cámara nos va a estar grabando y hay unas recomendaciones que ya emitió la OFCICAM, que es sobre el espacio hacia atrás. Por ejemplo, digamos en su caso, en su imagen, pedirían quitar el espejo y todos los objetos que están atrás de uno. Igual con nosotros, que no haya cuadros, espejos, que no vayan a estar pasando personas tras de nosotros, incluso ruidos, porque se habilitan los permisos para que usen nuestra cámara y nuestro micrófono. Dicen que no hay restricción con el micrófono, pero pues yo pienso que si se graba la imagen, se graba el sonido. Así que esa sería mi recomendación principal, y sobre todo el equipo de cómputo. Tienen que tenerlo con cierta configuración, en el sentido de que no nos interrumpa alguna notificación. En Windows 10 sobre todo, no sé si les ha pasado que aparece una notificación, te llegó un mensaje de correo electrónico, te llegó un WhatsApp, te llegó, configura tu Windows, hay una actualización. Todas esas notificaciones nos van a hacer gastar intentos de entrar al examen, porque al aparecer alguna notificación nos va a sacar del examen en ese momento. Tenemos 10 intentos para entrar al examen nuevamente y cada uno contará pues como es. Entonces, si nos llegan 10 notificaciones y vamos a la pregunta 5 o 10, adiós examen, se acabó. Ya no habrá más intentos para entrar a hacer el examen. Por otro lado, ya después de tener bien configurada su computadora para que no nos moleste en ese aspecto, recomiendan también desinstalar el antivirus. Por lo mismo, hay algunos antivirus que te notifican, se va a actualizar el antivirus, se va a actualizar la base de virus, hay un virus en la computadora. Todo eso nos va a hacer que nos saque de la pantalla del examen. Entonces sí les recomiendo mucho que configuren su computadora, configuren su espacio donde van a aplicar el examen, que sea un espacio que no tenga nada atrás de ustedes, más que la pared. Y algo bien importante, yo decía, bueno, y cuando tengamos que ir al baño, la recomendación que hacía OFCICAM es simplemente levántate, ve al baño, deja la pregunta y regresa. Y yo personalmente tuve esa situación. Fui al sanitario, dejé la pregunta abierta, no pasó nada cuando regresé y continué el examen. Ahora me pasaron las cosas que decían que ojalá no pasaran. Se me fue la luz, se me fue el internet, pero retomé el examen por medio de la laptop. Ya ven que trae batería, entonces sugerencia también, usen de preferencia una laptop por si pasara, y tener a la mano el celular con datos. La verdad no se gastan muchos datos, con una recarga que no tenga plan de unos 200 pesos y configurar el celular para que sea como módem hacia la computadora y te pase internet, es una solución muy buena. Yo así le hice, a medio examen me pasó, se fue la luz, lo configuré, entré otra vez a mi examen y solo usé 2 intentos. Perdón, un intento que fue el que fue de entrar, y el segundo fue de volver a entrar porque se fue la luz y obviamente te saca en el momento que se va en internet. Y la verdad, de ahí en más, después de renegar mucho por pensar en todas esas situaciones, creo que es más cómodo hacerlo en casa después de librar estos obstáculos, porque no manejas, no llegas cansado al examen o estresado de algún accidente que te pueda topar en el camino. En lo personal, el ruido en el lugar de aplicación a mí me molestaba un poco, o me estresaba en el sentido de que veía que rápido salían, o se tardaban mucho, o hacían ruido con el lápiz, en fin. Pero bueno, volviendo a la recomendación, sería principalmente eso. Tengan a la mano también su CUR, su folio de aplicación, que el folio se los da el oficio que les mandaron a su proyecto Venus, y ahí mismo, en la hoja de registro viene ese folio. En otro documento de ahí mismo Venus viene tu clave y contraseña, que te lo van a mandar a tu correo también.
Entonces, hay que tenerlos apuntados en un papelito, aunque no esté el papelito cerca de la cámara, porque se ocupan folio, contraseña que te van a mandar al correo y la clave de acceso. Son 3 documentos. Te toman la foto al principio que empiezas el examen. Si estás en un lugar donde tengas que usar cubrebocas, te lo pones y continúas. Y puedes usar lentes también como los que está usando actualmente el maestro Miguel, pero para la foto hay que quitárselos. Se lo quita uno, toma la foto, sigue el examen y ya se los puede uno colocar. Nomás lentes de sol son los que no se pueden utilizar. El examen es fluido, pero también hay que tener en cuenta que para la promoción vertical fuimos muy pocos. Tomando en cuenta un total del magisterio, yo creo que no es ni la 10ª parte de los que vamos a aplicar ahora en promoción horizontal. Entonces yo creo que sí nos vamos a enfrentar con más problemas de un internet más lento, una página más saturada en cuanto al examen y posiblemente más contratiempos. Ahora tampoco se estresen, porque si hay demasiados contratiempos, si se va la luz por más de 1 hora o tienen alguna emergencia en cuanto a algún temblor, o alguna emergencia personal de una lluvia, inundación, que también lo mencionan por ahí, se puede reportar ese mismo día a las 10 de la noche como tope, antes de las 10 de la noche, y los deberían reprogramar para otro día continuar su examen o volverlo a aplicar. Pues sería la recomendación principal. Creo que ya me extendí un poquito, pero cualquier comentario o pregunta también les podría apoyar. César, pregunta Meche, ¿cuántas preguntas eran? Y si 100. dan tiempo o puedes tardar el tiempo que cada docente considere para resolver el examen. 100 preguntas fueron en vertical, 3 horas de aplicación. Y les comentaba en mi caso, eso sí fue muy importante, que se me fue la luz, duré de 5 a 10 minutos para volver a entrar, pero fue a mi favor. Fíjense que me dio media hora más para aplicar mi examen. Si se fijan en las convocatorias, marca creo que 4 horas para la aplicación, en realidad son 3 para cada participante. Tomen en cuenta la hora del centro también para iniciar el examen, porque pasó con unos compañeros de Tijuana, de otro estado o de los extremos de la República, que ellos tenían que empezar a las 7 de la mañana porque la aplicación comenzaba a las 9, pero con la hora del centro de México. Entonces, por la diferencia de horario, si es que es el caso de ustedes, ya ven que en Vallarta y en Nayarit cambia de horario también. Si hubiera alguien que nos estuviera escuchando, tengan en cuenta esa hora más o menos para entrar al examen. 100 preguntas, 3 horas, como les comento, no hay límite para cada pregunta. Hay un relojito en la parte de arriba que te está diciendo que tienes 3 horas para hacer el examen. Cuando pasa 1 hora, te marca que te quedan menos de 2 horas. Cuando pasa otra hora, te dice que te queda menos de 1 hora. Y el reloj vuelve a parpadear cuando te quedan 30 minutos, 15, y a partir de ahí, cuando se va a cerrar, al parecer, te está parpadeando de los 10 segundos hacia abajo. No me pasó, a mí me sobró tiempo, pero ese era el comentario o la indicación, ¿verdad? Así que esa fue mi experiencia. Muchas gracias, maestro César. Para todos los compañeros, miren, recuerden que el LUCICAM ha emitido ya una serie de observaciones, precisiones, recomendaciones para el tema de la aplicación de los instrumentos de valoración, mejor conocidos como los exámenes. Para acceder a toda esa información, ustedes pueden venirse justamente a la página de LUCICAM y entran ahí donde dice compendio normativo, educación básica, y ahí van a encontrar pues toda la información relacionada con esta temática. Por ejemplo, hay una publicación que habla de los motivos de cancelación para la aplicación del instrumento de valoración, en el cual, bueno, por ejemplo, no podemos juntarnos 2 personas a hacer el mismo examen digamos, desde la misma casa, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo van a rastrear que estamos en la misma casa? Bueno, pues tan sencillo como que
la tecnología da para eso y más. Obviamente, si las personas están haciendo un examen de distinto nivel, es probable que se pueda, pero si las dos personas están, por ejemplo, haciendo el examen para la promoción horizontal de maestro de grupo de educación especial, es muy posible que los detecten. Ahora, por ejemplo, aquí no se puede tapar la cámara, entonces, por supuesto que la cámara tiene que funcionar. No podemos estar hablando porque tú das permiso, pues, para que te estén grabando al momento del examen. No se puede transcribir las preguntas, o sea, se entiende que la mesa tiene que estar limpia. También se señala que no es posible detectar actividad inusual, como aplicaciones corriendo en segundo plano, lo que ya nos comentaba César, grabar, porque el programa desde el cual te aplican el examen detecta si tú estás utilizando este tipo de estrategias, ¿no? Aquí habla de detección de cadenas de respuesta idénticas. Recuerden que aunque estén dos personas así pegaditas haciendo el examen en una en una sede de aplicación, al momento de que se les genera el examen, la que para ti es la pregunta 1, para él es la pregunta 49 y para el compañero que está adelante es la pregunta 72, ¿no? O sea, en realidad no todos llevan el mismo orden en las preguntas. Eso se puede hacer hasta en los formularios que a veces se mandan. También identificación de patrones de respuestas atípicos, tomar fotografías, realizar videograbación, compartir la información de los instrumentos de grabación, consultar la información en algún medio electrónico, o sea, tener otra computadora ahí para estar checando y pues no tener habilitada la cámara web al momento de la aplicación. Estas son ya parte de las recomendaciones que ha ido emitiendo el UCICAM. Le agradecemos muchísimo al maestro César que nos haya compartido su experiencia, que es muy, muy valiosa, porque ya nos podremos ir dando una idea de cómo viene la aplicación del examen. Y la maestra Rocío nos dice, los que van a un ciber a realizarlo, la recomendación es que hablen con el dueño del ciber y que le pidan que les asigne un lugar donde puedan estar pues solos, que nadie los moleste, que nadie pase, porque pues la cámara podría detectar que tienen muchas personas a su alrededor. Inclusive yo leí una recomendación que decía que no se permite utilizar gorra, sombrero negro o que tu mascotita te acompañe, ¿no? También esto es una parte muy importante porque ya ven que hay quien tiene mascotitas que de repente llegan y se suben a la mesa. Miren, todas estas recomendaciones vienen aquí en la plataforma, en la página de los ICAM, donde dice transparencia y compendio normativo. Hay dos opciones, compendio normativo 2020 y compendio normativo 2021. Si ustedes le dan al compendio normativo 2021 y se vienen aquí al calendario, aquí les van a aparecer dudas sobre el motivo de cancelación del examen, motivo de cancelación, normas para la aplicación de los instrumentos de valoración, recomendaciones generales para el uso de la cámara en la aplicación de los instrumentos de valoración, etcétera, etcétera. Y aquí mismo donde va a aparecer posteriormente, donde dice aquí educación básica y donde dice promoción horizontal. Aquí es en este apartado donde tendrían que aparecer las guías de estudio para nuestro examen. Todavía no están publicadas. Si ustedes quieren explorar otras guías de estudio, pueden venirse a las de la promoción vertical. Desafortunadamente, la promoción vertical, bueno, es para directores o supervisores. Entonces, si se quieren dar una idea de la guía de estudios para los directores de educación especial, que seguramente de ahí van a tomar algunas referencias para el examen de los maestros de educación especial de la promoción horizontal, denle una leída a esta guía y ustedes ya se podrán dar cuenta qué tipo de bibliografía viene. Si le quieren dar una leída a la guía de estudio de
para directores de educación preescolar. Pueden darle una leída aquí y ustedes ya se podrán dar cuenta de más o menos qué bibliografía van a encontrar en la promoción horizontal y así sucesivamente. Ahí viene para primaria y secundaria. Ok, muchísimas gracias por haber estado hasta este momento. Cuídense mucho, por favor. También una recomendación nos hace la maestra Leti Romero, leer todas las indicaciones y todas las recomendaciones da mucha tranquilidad, porque luego se corren muchos rumores de angustia. Efectivamente, la información da muchísima tranquilidad. Ustedes vayan revisando esas guías que ya vienen aquí y eso les dará más certeza. Cuídense mucho, que pasen buenas noches, descansen y si Dios lo permite, nos vemos aquí el próximo jueves 27 de mayo. Gracias a todas y a todos, que descansen. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Miguel. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Buenas noches y gracias.